Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Maikes Morales y agradecemos su sintonía cada semana en nuestro programa. En el día de hoy vamos a analizar un tema que genera mucha inquietud en la sociedad dominicana. Se trata de las manifestaciones y protestas en el país. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y es un placer para mí recibirles en esta edición del día de hoy. Las manifestaciones y protestas sociales en República Dominicana, al igual que en otras partes del mundo y de la región, por lo general responden a demandas tanto civiles, sociales y políticas. Además, a lo que son los reclamos generalizados de la población ante compromisos y promesas que asumen los gobiernos, ante lo que son cada uno de estos. A continuación, pasamos a nuestra sección Hechos para ver en detalle otros elementos importantes del tema de hoy, las manifestaciones y protestas en República Dominicana. Las manifestaciones y protestas por lo regular se dan de dos formas, violentas y pacíficas. En la actualidad ha cambiado la forma, la estrategia es nueva y se han dejado detrás las épocas donde se utilizaba la violencia y la agresividad para protestar. Actualmente se cabe uno preguntar si es posible que las demandas que tiene la sociedad traigan de regreso la agresividad de protestas anteriores y si los métodos pacíficos dan los resultados deseados. Es preciso indicar que la efectividad o inefectividad de las estrategias pacíficas en las manifestaciones dependerán en gran medida del papel asumido por el Estado y concretamente de si sus acciones de respuesta serán de control o de castigo. Asimismo, es preciso notar que el Estado por lo general tiende a implementar prácticas autoritarias para responder ante lo que son las manifestaciones y protestas, con el objetivo de disipar y sobre todo imponer el orden, sin llegar a lo que son consensos o negociaciones. Según el Diccionario de Sociología, Alianza Editorial, los movimientos sociales son vistos como las formas de acción colectiva que surgen por consecuencia de la centralización del poder y la nueva cultura cívica que genera el Estado y la acción colectiva no organizada. En el artículo Protesta Social y Espacio Público, un balance crítico de la revista electrónica de la Casa Argentina, publicado en el 2009, los nexos que se establecen en los movimientos sociales obedecen a intereses y objetivos comunes, de los cuales se crean grupos organizados que perviven en el tiempo y conducen a generar diferentes organizaciones, redes y diversos tipos de acción colectiva, como protestas y manifestaciones. De acuerdo con la socióloga Dilenia Medina, la protesta muestra dos caras, la violenta y la pacífica, como modos relevantes de lograr sus reivindicaciones. Los nuevos movimientos sociales dan origen a las novedosas estrategias que excluyen la agresividad de épocas pasadas para la consecución de sus fines. De igual forma, existen muchas organizaciones que posiblemente no responden a la definición de movimiento social propiamente dicho. Sin embargo, contribuyen en áreas sociales como salud, educación, desarrollo y vivienda. Estas responden a la sociedad civil organizada, dados sus aportes mediante la interrelación con otros actores interinstitucionales. Al igual que en otros países latinoamericanos, los movimientos sociales en República Dominicana son la manifestación de la necesidad de cambio y la búsqueda del cumplimiento de los reclamos de numerosos sectores de la población. Los movimientos sociales se expresan mediante la protesta social. A partir de la transición de 1978, las manifestaciones estuvieron enmarcadas siempre dentro de un encuadre político bien fuerte, es decir, eran dirigidas por partidos políticos. Y durante la década de los 90 eso se perdió en gran parte. Pero eso no quiere decir que fue que las manifestaciones desaparecieron, sino que fueron asumidas principalmente por organizaciones sociales o ciudadanas como juntas de vecinos, organizaciones campesinas, organizaciones juveniles, organizaciones de colectivos vulnerabilizados como la población LGBT. Entonces, siempre se han mantenido, pero al haber perdido ese vínculo con los partidos políticos, entonces como que fueron también un poco desapareciendo de la presencia en la prensa y en el espacio público. En el caso dominicano,
Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, las demandas de la población produjeron 385 protestas sociales durante el año 2010. Las manifestaciones se incrementaron por la agudización de la crisis económica mundial, elemento externo que repercutió en el país. Esta situación se manifiesta en los altos precios del petróleo, que influyen negativamente en los productos básicos y los servicios. Además, las condiciones de inequidad se reflejan en las regiones donde un mayor número de movilizaciones se producen. El Observatorio Político Dominicano de Funglode dio seguimiento a las protestas sociales en República Dominicana, originadas por la inconformidad o descontento de las demandas insatisfechas en términos socioeconómicos, políticos, jurídicos y culturales por parte de instituciones del Estado o del sector privado. Una recolección de datos obtenidos a escala provincial sobre las movilizaciones correspondientes al trimestre de julio a septiembre de 2014 reveló que se realizaron 338 protestas sociales en todo el territorio nacional, un promedio de 3.67 manifestaciones por día. Su cuantificación demostró que 107 de ellas se produjeron en julio, mientras que en agosto se registró una tendencia a la baja con 96 reportadas, y septiembre computó el valor más alto del trimestre, con 135 movilizaciones. Las provincias con mayor número de protestas fueron el Distrito Nacional con 101, Santiago 57 y Santo Domingo. Otras demarcaciones como Elías Piña, Pedernales y Samaná no registraron actividad de este tipo durante este periodo. Según el escritor Luis Salamanca, las protestas se están convirtiendo en el mecanismo de negociación por excelencia de los pobladores urbanos. Esta característica de manifestaciones sociales ha sido leída en otros contextos latinoamericanos y destacado como medio de pacto obligando al adversario, generalmente el Estado, a sentarse en la mesa de negociaciones. Ese fenómeno es evidentemente un fenómeno que está ligado a las demandas urbanas y a las poblaciones más grandes. No se puede comparar lo que ocurre en Santo Domingo, ni lo que se reclama en Santo Domingo, ni la magnitud de lo que ocurre en Santo Domingo con lo que ocurre en Elías Piña, que es una de las provincias más despobladas del país. Lo que pasa es que muchas veces en esas comunidades, en vez de protestar, lo que hacen es emigrar. Y claro, ya aquí, muchos de los que protestan en Santo Domingo Este, o en Santiago, o en el distrito, provienen de muchas de esas comunidades, de Pedernales, o de San Juan, o de Elías Piñas, que han emigrado aquí y ante la carencia de servicio, entonces toman la vía de la protesta y de la manifestación. De acuerdo con el documento Movimiento Social, entre demandas, conflicto social y protestas del Observatorio Político Dominicano de Funglode, el asentamiento territorial es un elemento principal de la protesta. Barrios, comunidades urbanas y rurales. La relación entre las protestas y el espacio público se visualiza como centro de apropiación de las poblaciones para la realización de las manifestaciones. Según la antropóloga Taira Vargas, la relación calle y protestas conjuga elementos de carácter externo e interno que tienen relación con la presencia de expresiones organizadas, agrupaciones informales, la articulación de algunos jóvenes, la presencia de partidos y movimientos políticos con mayor o menor incidencia. Un ejemplo quedó registrado en el artículo Gran Santo Domingo es militarizado ante amenazas de transportistas, publicado por el portal El Día, el 18 de septiembre del 2018, donde señalaron que las organizaciones del transporte amenazaron con paralizar el tránsito y aumentar los pasajes en protesta por el precio de los combustibles. Por otro lado, en la investigación Protestas Sociales por República Dominicana, hecha por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, se resalta la simbología como el lenguaje visual que se ha utilizado desde hace largo tiempo, como señal de protesta y en la actualidad, varían dependiendo del contexto geográfico, cultural y religioso. La diversidad de símbolos es innumerable y los significados son diferentes. Por ejemplo, el graffiti es una insignia universal para las protestas, utilizado en casi todo el mundo como indicador de rechazo a políticos, funcionarios y entre otros grupos opuestos. En República Dominicana, asumen colores y objetos que identifican las demandas exigidas por la población y que representan el conflicto.
Así fue el caso de la Marcha Verde, donde más de 300 voluntarios se sumaron e hicieron un bandereo en varias locaciones del país. Alrededor de la necesidad de que haya justicia en la República Dominicana. Y el fin de la impunidad lo que significa es precisamente que se haga justicia. Y eso, bueno, eso es lo que tiene que ver con el Movimiento Verde, que es el más grande y que es un movimiento de carácter que ha tenido manifestaciones a nivel nacional, pero también es válido para otras demandas de otros sectores que nosotros también entendemos que están representados y tienen que estar representados dentro de una gran sombrilla, que es la sombrilla política. El deber de un partido político es acoger todas esas demandas sectoriales y representarlas en su conjunto. Los movimientos sociales cumplen una función y en ese caso la Marcha Verde ha cumplido exitosamente esa función de plantear una demanda, pero los movimientos sociales no van al gobierno y por lo tanto no pueden desplegar ni establecer políticas públicas. Entonces ya se necesita, después que la demanda está en el espacio público, se necesita que surjan organizaciones políticas, partidos políticos, que la asuman y digan, bueno, mi proyecto político se basa en cumplir esta demanda. En cuanto a las demandas sociales, la investigación, las organizaciones de la sociedad civil en México, modalidades del trabajo y el empleo en la prestación de servicios de proximidad, establece que existen motivaciones que llevan al actor, colectivo o individual, a realizar la acción que permita llamar la atención no solo de los gobiernos, sino también de entidades privadas. Estadísticas del análisis de la acción colectiva en República Dominicana, realizado también por el Observatorio Político Dominicano de Funglode durante el año 2015, indican que el mayor número de manifestaciones obedeció a reclamos por infraestructura. Dentro de este renglón se encuentran el arreglo, reparación, construcción, ampliación y asfalto de contenes, aceras, calles, carreteras, caminos, entre otros. En un segundo lugar, se situaron 158 movilizaciones por solicitudes de energía eléctrica, contra los apagones y los altos costos de la factura, la mejoría del servicio y la implementación del circuito de 24 horas. En tercer lugar, se colocaron los reclamos por pagos atrasados e incentivos, produciéndose un total de 96 a escala nacional, mientras que en el cuarto lugar se posicionaron las manifestaciones por solicitud de agua, en busca de llamar la atención por la mejoría en el servicio y del insumo. El apoyo a la protección del medio ambiente se disparó en el debate en torno a la preservación del Parque Nacional de Loma Miranda. En total, se produjeron alrededor de 86 manifestaciones, en su gran mayoría en apoyo a este recurso natural. Cuando la sociedad protesta, cuando la ciudadanía entonces toma las calles, está ejerciendo su derecho. Pero no solamente las instituciones no funcionan. Cuando las autoridades de un país actúan al margen de la ley, se colocan por encima de la ley, entonces la ciudadanía tiene derecho también a protestar y a exigir lo que son los derechos que están consagrados en la Constitución de la República. Según la publicación Movimientos Sociales Urbanos en la República Dominicana, hecha por la Universidad Iberoamericana, el hecho de que en nuestro país protestar no necesariamente signifique presionar o resistir es una aproximación a esa resignificación. Además, quienes están asumiendo el papel protagónico de las protestas no son personas organizadas ni responden a alineamientos políticos o sociales, y matizan las manifestaciones como una necesidad de ruptura temporal a la rutina del barrio y a la necesidad de hacer algo para que se resuelvan los problemas del mismo. Las manifestaciones en 2017 se caracterizaron por su heterogeneidad, debido a la diversidad y complejidad que estuvo presente en los distintos temas de las protestas. Asimismo, las de mayor auge fueron las concernientes a la corrupción y a las demandas medioambientales, las cuales se duplicaron en tan solo un año, concretamente en el periodo 2016 a 2017. En términos generales, en República Dominicana para el 2017 se registraron 811 protestas. Esta básicamente pidiendo reivindicaciones en temas como agua potable, energía eléctrica e infraestructura.
Cabe destacar que los métodos utilizados en República Dominicana han sido pacíficos. Sería bueno preguntarle a los expertos si la respuesta que ha dado el Estado a estas manifestaciones han sido las adecuadas y propicias. La respuesta ha sido, por un lado, en terreno, sobre todo en la zona del Cibao, una respuesta represiva. Algo que no resalta mucho a la vista de los medios de comunicación, sobre todo por el hecho de que quizá las provincias del Cibao, como está un poco alejado de la capital, no se le presta mucho interés, el alto nivel de represión institucional. Los activistas ciudadanos y populares en las provincias del Cibao, como me imagino que pasará en otras provincias también, reciben mucho acoso policial, los arrestan, que sea para dejarlo libre a los 2 o 3 días, pero es decir, los arrestan sin presentar cargo y luego, pero hay mucho acoso y mucho abuso policial en ese sentido. Son un derecho que tiene la ciudadanía a protestar y han sido capaces de traer mucha esperanza al pueblo dominicano de que no es posible, porque aquí hacía años que vivíamos en una especie de España boba, en la que nadie reaccionaba y la verdad es que lo que estaba ocurriendo era a la vista de todos, pero no había conciencia, entonces no había conciencia acerca del impacto, que ese daño, que esa mala forma de gobernarnos, que ese saqueo de los bienes públicos tiene sobre la vida de cada uno, pues no había esa conciencia y este movimiento también ha servido para despertar esa conciencia. La tentación de reprimir las protestas. Y eso es grave, porque eso, lejos de ser una solución al problema, lo que hace es que lo empeora. Porque a las grandes insatisfacciones y violaciones de derechos y negación de derechos de las personas, entonces se le añade la represión y se le añade entonces la arbitrariedad, como vemos, por ejemplo, cuando se hace una manifestación, que inmediatamente militarizan y utilizan la represión para contener la protesta. Entonces lo que hace el Estado es agravar la propia situación. Si el Estado y dominicanos, sus autoridades y sus instituciones le dieran respuestas adecuadas, eliminaran de golpe y porrazo las protestas. Seguimos en Contrapunto y damos paso ahora a nuestra sección de análisis para tratar el tema manifestaciones y protestas en República Dominicana. Tenemos ahora y damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano, OPD. También nos acompaña Yanna López, ella es investigadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano, OPD. Bienvenidas. Bien, vamos a comenzar y para entrar en contexto, ¿no? Y que nos pongamos un poco ya también más en conocimiento, vamos a ver qué son las manifestaciones y protestas, especialmente en términos conceptuales. Doña Dilenia, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí en Contrapunto. Comenzando, tenemos que decir que las manifestaciones no son más que parte de lo que denominamos acción colectiva. Una acción colectiva es aquella acción que está generada por grupos que demandan beneficios y, sobre todo, cumplimiento de sus necesidades primarias, necesidades que cumplan con los problemas, por ejemplo, de alimentación, salud, educación, vivienda, todo eso. Entonces, eso tiene que ver con las demandas. Ahorita cuando Yanna habla, ella le dirá cuáles son las principales motivaciones que tienen las personas para realizar esas demandas. Tenemos que hablar, antes de hablar de manifestaciones, tenemos que decir que hay una tipología de acción colectiva y que esa tipología es como la sombrilla donde se insertan todas estas manifestaciones, movilizaciones, protesta social,
la acción colectiva contenciosa, que se vuelve contenciosa justamente cuando se dan los enfrentamientos entre los grupos y por lo regular el gobierno. En otro momento, estas movilizaciones eran movilizaciones que eran exclusivas del sector industrial, empresarial, básicamente por obreros. Sin embargo, la definición de acción colectiva y sobre todo de movimientos sociales el concepto de movimiento social es polisémico, es decir, ha tenido diversas acepciones y sigue teniendo diversas acepciones. ¿Qué pasa? Ante esta problemática no hay un concepto que defina lo que es realmente un movimiento social. Tenemos que decir que la protesta es parte del movimiento social, pero el movimiento social está definido por 4 elementos básicamente. Y esos 4 elementos son la identidad, el territorio, la orientación de los actores, o sea, los actores y las demandas. Entonces, hay una cuestión que se llama repertorio, que es lo que me va a definir a mí o me va a decir qué tipo de protesta o de acción colectiva están realizando. Y hay un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo del peregrino, que viene del norte, ¿no? Viene de la zona norte del país, y ese peregrino es una sola persona. Sin embargo, podemos hablar de acción colectiva, aunque sea de una sola persona. ¿Por qué? Porque esa acción colectiva de ese sujeto que la realizó es una acción colectiva que va a incidir, que va a influir en otras personas. Y yo creo que eso es sumamente importante. Yo pienso que no sé si esto contesta tu pregunta o si tú quieres que amplíe un poco más sobre el tema. Sí, no, básicamente conversamos con Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano. Básicamente la idea era para aclarar el tema de los conceptos, ¿no? Porque comúnmente se habla de manifestaciones y protestas, pero ahora usted nos dice que esto es algo que está dentro de otra tipología, ¿no? De lo que son acciones colectivas. De manera que de esa manera queda aclarado, ¿no? De que ya son unos términos que se engloban dentro de ese general que sería una acción colectiva. Correcto. Para conocer un poco la realidad del tema en República Dominicana, sería bueno saber cuáles fueron los motivos de las demandas del 2016 y 2017 en la República Dominicana y en ese mismo orden, saber en qué provincias tuvieron mayor cantidad de protestas en esos años. Iniciamos con Yagna. Muchas gracias. Primero agradecerles a ustedes y a todo el equipo de Contrapunto por tenernos en cuenta. El periodo de análisis, o sea, nuestro último análisis en el Observatorio Político Dominicano, que recoge las estadísticas de las acciones colectivas 2016 y 2017, nos indica que las principales demandas, como decía la teoría que expresaba la señora Dilenia, eran las demandas por servicios básicos y obras de infraestructura. En estas demandas están contenidas las que son por energía eléctrica y agua potable. El 25% de las protestas fueron orientadas a exigir este tipo de servicios. Luego tenemos algunas protestas que estuvieron encaminadas a exigir el aumento de presupuesto, el aumento de salarios y el pago de pensiones, y otras que surgieron en el 2017 y que se incrementaron y tomaron mucha fuerza fueron las protestas por demandas ambientales, contra la corrupción y por justicia, que es cuando esas protestas están dirigidas básicamente al Poder Judicial y a todo este escenario. Para hablar en cuanto a las provincias con mayor cantidad de protestas están el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Podemos decir que en el 2016 y 2017, más del 40% de las protestas fueron realizadas en esas 3 demarcaciones. Y que el Distrito Nacional concentra a su vez el 20% en el 2016 y el 18% en el 2017. Para hablar entonces de provincias con menor cantidad de protestas, podemos ubicar a 3 en los 2 años. Está Elías Piña, San José de Ocoa, tenemos a Pedernales, que siempre se ubican en estos 2 años en las provincias con menor cantidad de protestas, con menos de 2 protestas en cada año. Luego tenemos otras provincias como María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez, que registran menos de 4 protestas en los 2 años de análisis. Muy bien. Doña Dilenia, en cuanto a esto. Sí, en cuanto a esto, me alegro mucho que Yagna hablara de Elías Piñas y San José de Ocoa. ¿Por qué lo voy a decir? Porque siempre
Cuando se ha estudiado la protesta, se dice, o cuando se estudia la acción colectiva, se dice que hay un problema de pobreza de por medio, de pobreza que puede ser una pobreza directa o indirecta, inclusive en muchos casos pobreza extrema. Entonces uno se pregunta, o sea, la pregunta me lleva a decir por qué en Ocoa, que es una de las provincias más productivas del país, apenas se protesta. ¿Por qué no se protesta en Elías Piña, que es la provincia más pobre del país? Entonces, hay muchas hipótesis o teorías sobre eso de por qué no se protesta en Elías Piña, y una de esas es que Elías Piña se está quedando prácticamente vacía por la migración haitiana, ¿no? Los dominicanos han ido saliendo, pero también podemos decir que hay un nivel de desempleo alto y habría que establecer la relación entre esa pobreza y el número de protestas. Pero sigo insistiendo en que hay que investigar mucho más a fondo por qué no se protesta en Elías Piña. Porque, por ejemplo, tenemos Barahona, tenemos Salcedo, tenemos Navarrete, Santiago, que es donde más se protesta, y el Distrito Nacional. Pero también sabemos que hay grupos populares que tienen una tradición de lucha dentro de esas protestas. Pero hay algo que me llamaba la atención de una noticia que leía, y es que, por ejemplo, el Falpo, que está catalogado como uno de los grupos más que incide con más violencia en los espacios públicos, en San Cristóbal han hecho una alianza con el síndico y con algunos sectores empresariales y han logrado eliminar la basura y el mal olor del mercado de San Cristóbal. Yo creo que ese es un hecho interesante. ¿Por qué? Porque el diálogo ha llevado a un consenso. Así es, así es. Sin duda, un elemento bastante interesante el que aporta Dilenia en esa última línea. Y quiero recoger eso. Usted mencionaba el Falpo, ¿no? En este contexto y en este escenario de lo que son las protestas y lo que son las manifestaciones o acciones colectivas, como decíamos al inicio, hay un papel relevante de alguien que es el actor, ¿no? Los demandantes y los demandados. Usted mencionaba el Falpo como uno de ellos. Pero háblenos un poquito de esto. ¿Cuáles son los principales actores demandantes y cuáles son los principales actores demandados? Yana. Bueno, para el periodo de análisis 2016 y 2017, del que estamos hablando, podemos calificar actores demandantes principales por la cantidad de protestas en las que estuvieron presentes. Si decimos que el 41% de las protestas fueron organizadas por residentes y comunitarios, pues eso nos sirve a nosotros para calificarlo como el principal demandante de las acciones colectivas en este periodo. En el 2016 tuvimos unos demandantes yo pienso que dado el contexto en el que se estaba, que es un año de elección, que eran los movimientos de partidos políticos, con el 13% de las protestas. En 2017, empezamos a registrar lo que son las protestas de este colectivo, este grupo, Marcha Verde, que hizo su aparición en este año y que sin embargo el 3% de las protestas también fue realizada por este colectivo, algo muy importante. Otros grupos que evidenciamos en el análisis son los gremios, por ejemplo, de salud, del sector transporte, de trabajadores, grupos estudiantiles y también miembros de la ADP, que fueron los que más incidieron en las protestas de este periodo. En los actores demandados, podremos decir que, como establecimos al principio, que las demandas principales eran por servicios básicos y obras de infraestructura, los principales actores demandados corresponden, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, que es quien se encarga de realizar estas obras de infraestructura para las comunidades, y las empresas distribuidoras de energía eléctrica. También fueron muy demandados los gobiernos locales, por ejemplo, las instituciones de salud. En el 2017 se empieza a demandar, surge un cambio, se empieza a demandar más a lo que es el MINER, el Ministerio de Educación, se empieza también a demandar más al Poder Judicial con las protestas que exigen justicia por algún hecho o caso. Excelente. ¿Dilenia? Sí, yo quisiera agregar, en el sentido de lo que Yana está planteando, la cuestión de los actores demandantes y los actores demandados. Tenemos que decir que como la sociedad tiene una dinámica que va cambiando constantemente, también cambian los actores.
y también cambian los actores demandantes. Ahora, tenemos que decir y ser muy claros en esto, es que por lo regular los demandados son parte del Estado, del gobierno. Como decía Yanna ahorita, pueden ser medioambientales, pueden ser en el sector salud, el sector educación, el sector agua potable también y el sector energía. Ahora, ¿qué pasa? En la medida en que la acción colectiva va creciendo, Yanna yo creo que puede aportar el dato de cuántas ocurrieron en 2016 y cuántas ocurrieron en 2017, podemos decir que eso contribuye también al crecimiento de la deuda social acumulada. Y esa deuda social yo pienso que se va a ver mucho más severamente afectada en los próximos años. O sea, tendríamos que ver y cuáles van a ser las formas de resistencia, es decir, los formatos del repertorio que se van a incluir nuevamente, a menos que haya un diálogo ya mucho más profundo y que se escuche a los actores demandantes. Dilenia mencionaba un elemento y es que el contexto cambia. Al cambiar el contexto, cambian las protestas, cambian los actores demandados y los actores demandantes. En el periodo que nos están presentando ustedes de análisis 2016 y 2017, sería bueno destacar cuáles fueron las principales simbologías y los principales repertorios de estas manifestaciones. ¿Yanna? Bueno, sí, pues los principales repertorios utilizados en ambos años los acumulamos, ¿cierto? Están la concentración, las obstrucciones viales y los piquetes. Cada uno concentra más del 15% o está presente o es el repertorio utilizado en el 15% de las protestas en el 2016. En el 2017 esto cambia un poco. ¿Qué pasa? Que las obstrucciones viales pasan a ocupar el primer lugar, manifestándose o siendo el repertorio del 22% de las protestas. Y la concentración y el piquete pasan a ser segundo y tercer lugar. Un elemento muy importante que mencionarles es que cuando hablamos de 2017 respecto a 2016, observamos que las protestas violentas y los paros de labores y de actividades fueron repertorios que fueron menos utilizados por los actores. Los actores deciden incursionar en el 2017 en otros repertorios como son las marchas y algunos que son más novedosos como son las celebraciones de cumpleaños, las siembras de plátano en el medio de las calles para exigir asfaltado y así por el estilo. Cuando vamos a hablar de simbología, que se definen básicamente como los instrumentos que utilizan los actores para exigir o mostrar su descontento, tenemos que los elementos visuales como los cartelones, las pancartas, las cruzacalles fueron utilizados en el 36% de las protestas, mientras que los neumáticos fueron utilizados en el 20%, porque ya mencionamos que las obstrucciones viales fueron uno de los repertorios más utilizados, y en las obstrucciones viales se utiliza comúnmente la quema de neumáticos y se interponen también en la vía pública. Para 2017 ocurre como un cambio. Los actores siguen utilizando las mismas simbologías que en 2016, que son los cartelones, los neumáticos y los escombros y las basuras, por ejemplo. Pero empiezan a utilizar también simbologías más planificadas, como son los uniformes. Empiezan a utilizar gorras y t-shirts del mismo color. Y por último, para terminar, empiezan a utilizar banderines con logos, con insignias, que es algo que evidencia una mayor planificación en la simbología de las protestas. Para retomar lo que había dicho Dilenia, de dar el dato de en cuánto se incrementaron las protestas. Para 2016 registramos 674 protestas, mientras que en 2017 registramos 811 protestas. Esto nos ayuda a entender un cambio de el 20% alrededor de las protestas registradas en 2016. Muy bien, Dilenia. Sí, quería
aclarar un poco lo del movimiento social. Los movimientos sociales, cuando se comienzan a estudiar, solamente se ven como espontáneos y que no carecen de una organización. En este momento, o sea, el cambio se da en la medida en que, como decía anteriormente, va cambiando la sociedad. Entonces, este trabajo de movimiento social comienza con un polaco que yo no sé pronunciar el apellido, se llamaba Fran, y ese señor comienza a estudiar el movimiento social de los migrantes polacos en Estados Unidos a principios del siglo XX, es decir, en los años 20 por ahí. Luego de esto, entonces, se va a asumir, sobre todo con Tilly Tarro, que son los personajes que más han incidido en los estudios de la acción colectiva, porque ellos no llaman protesta, sino acción colectiva. Lógicamente, el pensamiento de Tarro ha ido cambiando con los años y con los cambios societales. Pero ¿qué pasa? En este momento, el movimiento social se supone con una organización que está compuesta por ONG, es decir, por organizaciones de la sociedad civil y otros grupos, que van a manifestarse en contra o a favor de que sus demandas sean escuchadas y que sean cumplidas, que sus necesidades sean satisfechas, las necesidades primordiales. Luego de esto, Turén también comienza a estudiar la acción colectiva en Europa. Pero ¿qué pasa? Este trabajo que hace Turén, yo misma lo catalogaría como eurocentrista, en el sentido de que se está refiriendo a la movilización a los movimientos populares exclusivamente de Europa, que sí tienen un proletariado, es decir, hay una clase obrera que no tenemos, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país más bien vivimos de la informalidad y la clase baja está formada por sectores informales bajos. Entonces, en ese sentido, por eso no se puede confundir acción colectiva con movimiento social y con protesta social. Entonces, en este momento se están estudiando otras instancias y sobre todo tomar en cuenta, como decía tú ahorita, Maitex, el entorno geográfico, la historia, la cultura de estos grupos, en algunos casos organizados, en algunos casos no organizados, porque la protesta puede ser espontánea y coyuntural, cosa que no va a ocurrir. Voy a poner un ejemplo. El caso del 4% fue un movimiento social que existió en la República Dominicana. El caso en este momento de Marcha Verde también, pero hay que decir también que estos movimientos sociales tienden a desaparecer cuando se cumplen los objetivos o cuando se va perdiendo la confianza en el movimiento. No podemos confundir este movimiento social, por ejemplo, con el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que sería un movimiento importante. Tenemos el movimiento feminista, que es algo que está a nivel mundial. O sea, estos son movimientos, tienen una organización, tienen una estructura, tienen una identidad y por lo regular ahí entran también las movilizaciones, las manifestaciones, las marchas, las concentraciones y ya la acción colectiva es la sombrilla que agrupa todo este tipo de repertorio. Muy bien. Sin duda que una sombrilla bastante amplia, Dileria, ¿no? Recoge bastantes protestas, manifestaciones y demás. Quiero recoger una partecita que mencionaba, me parece que Yanna, en tema de las en lo concerniente a las demandas. Entonces, Yanna, que las principales han sido en el periodo 2016-2017 sobre servicios básicos. Sin embargo, en la percepción de la gente hay un tema central y es el tema de la corrupción cada vez que vemos una manifestación, una protesta. Entonces, quería saber, ¿qué ha pasado con ese tema? ¿Cuál es el estado de la corrupción en términos de manifestaciones o de acciones colectivas? Y ahí mismo, ¿cuál es el tratamiento que le dan los medios o las redes? ¿Cuál es la situación que se vive en torno a lo que son el tratamiento de las acciones colectivas? Bueno, yo te voy a responder la primera parte de la pregunta. Las protestas en contra de la corrupción son unas protestas muy novedosas que han surgido en el país. En el 2016 registramos 18 protestas en contra de la corrupción. Y en 2017 esta cifra se duplica, es decir, que hubo un cambio del 100% en 2017 respecto al 2016 porque se registraron 36 protestas en contra de la corrupción. Los actores principales de estas protestas podemos encontrar al colectivo que ya mencioné, Marcha Verde, a los residentes y comunitarios y otros sectores de la vida social. Excelente, o sea que digamos que de los últimos años para acá es cuando explota el boom
de la corrupción y entonces se duplican la cantidad de protestas en contra de la corrupción. Efectivamente. Milenia. Sí, en referente a la acción colectiva tenemos que decir también el papel que juegan las tecnologías de la información y de la comunicación en las convocatorias. Esas convocatorias se hacen, pero hay que tener mucho cuidado con eso, Vladimir, porque no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo va a las manifestaciones o a las movilizaciones que se hacen a favor de la corrupción. Eso está ligado a lo que podríamos llamar los detonadores de tensión. En este caso, detonadores de tensión culturales. ¿Por qué? Porque la parte de derechos humanos, cuando se habla de acción colectiva, entra dentro de la cultura. O sea, una cultura política, una cultura social que tienen nuestros ciudadanos. Y por otra parte también quiero significar que no todo el mundo puede asistir a la manifestación aunque esté a favor en contra de la corrupción. Y eso es importante también. O sea, cómo llega la gente, qué piensa la gente, y una cosa es la percepción y otra cosa es la intención. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se analiza este tipo de presencia. Eso es muy importante, sobre todo porque hay que decir, prácticamente en términos de redes el apoyo es colosal, ¿no? Sí. Y como bien indica Dilenia, claro, el tema luego de la participación muchas veces no se corresponde con una convocatoria que vemos o con un apoyo que vemos a las causas en las redes o en los medios, ¿no? De manera que ese dato también es bastante importante. No siempre se corresponde ese apoyo en los medios que... Sí, lo que iba a decir es que básicamente el movimiento Marcha Verde es un movimiento que se inicia, y es un movimiento realmente, porque está estructurado en base a varias organizaciones e inclusive... En algunos casos solapados, los partidos políticos también participan de esta Marcha Verde, los partidos políticos de oposición, aunque también puede darse que participen actores dentro del gobierno, o sea, del partido oficial. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Es un movimiento dirigido básicamente por la clase media. Entonces es la clase media la que lleva la bandera. Claro, en todas las revoluciones es la clase media la que organiza y la que dirige, y es la que lleva hasta los finales. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, y habría que ver cómo trabajar esa parte para que se pueda lograr una participación eficaz y efectiva de toda la gente. O sea, eso no se va a dar, lógicamente, porque hay para todos los gustos y todos los colores. Hay algo muy importante en los movimientos sociales, en la protesta y en la credibilidad. Cuando actores demandan una situación, tienen algún tipo de solicitud, o sea, el gobierno, alguna institución privada, debe haber credibilidad para que la gente se sume, para que sean escuchados correctamente. En República Dominicana, esos actores demandantes tienen credibilidad ante la opinión pública, ante la sociedad. Doña Mira, sí, voy a contestar. El problema fundamental es, Marx decía que lo determinante siempre será y es lo económico. Entonces la gente se mueve por sus intereses económicos, básicamente. Si tú tienes la barriga vacía, tú no te vas a manifestar, tú no vas a hacer nada, y ahí entonces es donde tenemos el clientelismo, que es a lo que la gente responde. Tú me cubre mis necesidades y yo entonces soy adicto a lo que tú me plantees. Entonces yo pienso que eso es importante también. Entonces eso significa que tenemos que llegar a un nivel de concientización, que dejemos de ser una ciudadanía asistida para convertirnos realmente en una ciudadanía democrática, que yo creo que solamente se lograría con la participación de la gente. Y no quisiera entrar en el problema de la democracia porque es muy amplio, pero eso implica también esa cuestión. En República Dominicana vemos que hay muchos movimientos, se demandan muchas cosas, pero las soluciones a veces se quedan a la espera. Yo no hablaría de que hay muchos movimientos, hay muchas manifestaciones, hay muchas movilizaciones, pero el movimiento social como tal en este momento no existe. Yo podría hablarte, por ejemplo, del 61, después de la muerte de Trujillo, donde sí existían muchos movimientos fuertes, pero hay que tomar en cuenta también que la aparición de un movimiento político, un movimiento social, ocurre también cuando los partidos no son capaces de dar respuesta a la ciudadanía o a los ciudadanos. Entonces surge eso
Y ahí viene el enfrentamiento y viene la resistencia de la gente a partir del repertorio. Así es, excelente, excelente. Dileni, en ese tema de la legalidad, como las acciones colectivas son tantas, ¿están todas recogidas en la legislación o hay algunas que se salen del marco legal o todas se entiende que tienen, digamos, la legalidad y pueden hacerse en República Dominicana, o eso simplemente no está ni siquiera regulado? Eso no está regulado ni legislado. Los movimientos y las protestas surgen de manera espontánea y luego esas protestas, esa acción colectiva puede convertirse en algo justamente para exigir el cumplimiento de las necesidades. ¿Y qué pasa cuando esa protesta en específico irrumpe el orden público y pone en riesgo a la ciudadanía, pone en riesgo al transeúnte que va en la calle, por ejemplo? Hay dos cosas que tenemos que aclarar, que yo creo que Yanna mencionó ahorita. La primera es la protesta violenta, o sea, la protesta violenta que irrumpe en el espacio público e impide que los ciudadanos puedan cumplir con sus actividades. Esa es la primera. Y la segunda, una movilización, una manifestación que no es violenta, no va a irrumpir. Pero hay que tener en cuenta que todas las acciones colectivas se realizan en el espacio público. Así es. Todas son en el espacio público. Tú no las vas a encontrar bajo techo ni nada de eso. Tú las puedes encontrar frente al Palacio Nacional, frente al Congreso, frente a la Procuraduría, dependiendo de lo que se demande. Correcto. Así es. Bueno, hemos estado con Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano, Yanna López, investigadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano. A ustedes las gracias. Lamentablemente no queda tiempo para más. El tema de las manifestaciones y protestas o acciones colectivas, algo que hemos aprendido el día de hoy, continuará en República Dominicana y sin lugar a dudas hay una serie de elementos que deben comenzar a abordarse, ya que como veíamos las cifras van en aumento. No solo el tema de la corrupción, como nos comentaban, se ha duplicado solamente de 2016 a 2017. De manera que es un elemento que debemos tener en consideración tanto para la legislación como para lo que son las actividades del Estado. A ustedes no se muevan, en breve seguimos con Contrapunto y con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones, analizando el día de hoy las manifestaciones y las protestas en República Dominicana. Cabe destacar que los últimos análisis que se han hecho en el país en este tema se han basado en 5 elementos: los motivos, los actores demandantes y demandados, la simbología y el repertorio. En la República Dominicana ha surgido un cambio a la hora de protestar, sobre todo en los temas. Antes eran básicamente demandando reivindicaciones, sean de servicios básicos como el sector educación, salud o agua potable. Ahora vemos que la sociedad se ha empoderado en otros temas, como son el caso medioambiental y la corrupción. El auge de las protestas sin lugar a dudas se mantiene. Como hemos visto en los últimos 2 años, estas se han duplicado en temas sensibles, como son la corrupción y sobre todo las demandas medioambientales. Esto llama a 2 cuestiones fundamentales. Debemos revisar cuál es el papel del Estado ante lo que son las manifestaciones y protestas, o en general todas las acciones colectivas. Pero además deberíamos ver también si existe alguna forma de regular, en el marco del respeto a la libertad de expresión de los dominicanos, la forma en que se realizan las protestas, buscando siempre que esas no obstruyan el orden público y sobre todo no impidan a los demás ciudadanos continuar con su diario vivir. Llegamos al final del programa del día de hoy. Queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha sido todo por hoy. La cita es el próximo domingo por aquí, por Supercanal 33 a las 6, en otro Contrapunto. Buenas noches. Buenas noches.